Las redes sociales están llenas de imágenes perfectas, sonrisas impecables, atardeceres mágicos, vidas que parecen sacadas de una película. Pero detrás de cada foto hay algo más. Un filtro, un retoque, una pose cuidadosamente calculada. No es que la imagen sea completamente falsa, pero tampoco es completamente real. Nos hemos acostumbrado a mostrar la mejor versión de nosotros mismos, una versión pulida, mejorada, pero que no siempre refleja quiénes somos en verdad. Y si lo pensamos bien, algo similar sucede con la humanidad y la imagen de Dios. Fuimos creados para reflejar su carácter, su amor, su justicia, pero el pecado distorsionó nuestra naturaleza como un filtro que altera la imagen original. Seguimos teniendo rastros de su bondad, su creatividad, su compasión, pero en una versión opaca, incompleta. Sin embargo, ¿y si hubiera una manera de recuperar la imagen original? ¿Qué pasaría si en lugar de filtros temporales existiera una transformación real, profunda y duradera? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bienvenidos a Doxia Praxis, un podcast pensado para cristianos, hecho por cristianos que quieren caminar juntos hacia una fe con obras, una fe en acción. Dios muestra su gloria en su creación, pero también en su pueblo. Soy Obed González y hoy hablaremos acerca de los atributos comunicables de Dios, aquellas características que Él ha compartido con nosotros y que, aunque rotas por el pecado, pueden ser restauradas. Antes de empezar, quiero darles un pequeño anuncio. Esta semana hemos comenzado unas reflexiones sobre el trabajo, tocando temas bíblicos y teológicos acerca de este, mostrando que el cristiano ha sido creado para trabajar. Así que, si quieres ver estas reflexiones, síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Apóyanos con tu me gusta, coméntanos y compártenos con tus contactos para que más personas podamos mirar con otra perspectiva nuestros trabajos. Si recuerdan, hicimos un capítulo introductorio acerca de los atributos incomunicables de Dios, en el que hicimos una vista macro por cada atributo que estuvimos estudiando estos últimos episodios. Así que este capítulo será una introducción a los atributos comunicables de Dios y daremos un repaso a lo que aprendimos con los atributos incomunicables de Dios. Entonces, comencemos con este recorrido. La ortodoxia. Cuando hablamos de atributos comunicables de Dios, nos referimos a aquellas características del ser de Dios que Él ha compartido con los seres humanos. La Biblia de manera constante nos habla acerca de que hemos sido creados a su imagen y semejanza. En teología usamos un término en latín, imago Dei, porque somos la imagen de Dios en el sentido de que estos atributos se nos han transmitido, con la diferencia de que Dios es todos estos atributos. No se trata de que Dios tenga más amor, paciencia, misericordia o bondad que nosotros, sino que Él es el amor, la paciencia, la misericordia y la bondad. Ahora bien, si se nos ha compartido estas cualidades de su esencia, ¿por qué no son perfectas? Imagino que ya estás respondiendo en tu mente y por supuesto, esto es gracias al pecado original de Adán y Eva. Cuando la serpiente persuade a Eva de desobedecer a Dios, este pecado afectó a toda la humanidad. En Génesis 2:25 hay un detalle importante. Cuando la mujer fue formada de la costilla de Adán, el relato nos dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué crees que esto era así? Debido a que, como seres creados a la imagen de Dios, el diseño de ambos no estaba manchado por el pecado. Había bondad y santidad. Pero todo cambia en Génesis 3:7, cuando sus ojos fueron abiertos tras haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. De forma automática, sintieron vergüenza y se hicieron ropa con hojas de higueras cocidas. La vergüenza fue el resultado de haber conocido el bien y el mal de la forma incorrecta. No es que Dios quería mantenerlos ignorantes para siempre y que le obedecieran de forma absoluta y ciega, sino que Dios iba a mostrarles esto de una forma diferente a la que ellos eligieron. El problema fue que escucharon la voz equivocada. Con todo esto, la imagen de Dios puesta en el ser humano se distorsionó y aunque sigue ahí, el pecado nos ha puesto 1 y 1000 filtros para vernos, entre muchas comillas, más grandiosos que cualquier otra cosa en el mundo. Todos los seres humanos tenemos ese diseño de haber sido creados a su imagen.
El gran problema está en que en lugar de ser esto una evidencia de un creador perfecto, al igual que el mito de Narciso, el ser humano se ha creído Dios y por ello decide ignorarlo para poder admirar su distorsionado reflejo en su vida alejada de él. Entonces, haremos un repaso sobre lo que hemos visto en los últimos episodios sobre los atributos incomunicables de Dios y luego daremos un vistazo sobre los atributos comunicables de Dios. Número 1. Atributos de Dios que no son nuestros. Aceidad o independencia de Dios. Este atributo no se nos compartió porque nosotros dependemos de muchas cosas para existir, mientras que Dios no. Presciencia de Dios. Por más que quisiéramos conocer toda la historia desde el principio, es mejor confiar en un Dios que conoce toda la historia porque Él la inició. Supremacía de Dios. Por más que alguien quiera estar por encima de todos, nadie está por encima de Dios. Soberanía de Dios. A pesar de que el mito del libre albedrío siga siendo una excusa para muchos de no creer en Dios, como muchos afirmamos, Dios hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere porque Él es soberano. Inmutabilidad de Dios. Si un buen día nos puede poner de buen humor y algún accidente puede cambiarnos en un instante, nuestra confianza descansará en un Dios que no cambia. Voluntad de Dios. Nuestra voluntad puede verse limitada mientras que Dios hace su perfecta voluntad en todo y nada ni nadie frustrará sus planes. Omnipotencia de Dios. No importa cuántos avances científicos y tecnológicos podamos crear, Dios es todopoderoso. Omnipresencia de Dios. No podemos estar en todos los lugares del mundo a la vez. Dios es espíritu y su presencia está en todo lugar, cuidando a su pueblo y haciendo perfecta justicia. Cabe resaltar que conocer sobre estos atributos incomunicables nos lleva a un concepto teológico importante: la trascendencia. Esto significa que Dios está más allá de lo natural, por lo tanto, Dios es sobrenatural. El tema de la trascendencia es importante porque si bien es cierto que Dios nos compartió características suyas y quiere tener una relación cercana con nosotros, esto no nos hace dioses y evita romantizar la relación personal con Dios al estilo de muchas canciones cristianas contemporáneas. Cualquier parecido con canciones que podrías dedicarle a tu pareja es mera coincidencia. Número 2. Atributos que Dios nos compartió. El amor de Dios. Podemos amar porque esto es parte del carácter de Dios. El amor que tenemos por otros refleja el amor de Dios hacia el mundo. La bondad de Dios. La bondad humana no nace del vacío, sino de aquel que nos creó. La santidad de Dios. Ser apartado en pureza es el diseño de Dios para el creyente. Dios es santo y por Él somos santos. La paciencia de Dios. La paciencia es una muestra de Dios. Si somos pacientes con otros, mostramos cuán paciente ha sido Dios con nosotros. La misericordia de Dios. Si en lugar de darle su merecido a alguien, le dejamos pasar por alto la ofensa, mostramos la misericordia de nuestro Creador. La gracia de Dios. Si damos a alguien algo de manera inmerecida, reflejamos al Dios de la gracia. La fidelidad de Dios. El matrimonio es un buen reflejo de la fidelidad de Dios a su pueblo. La ira de Dios. La ira de Dios es su justa respuesta al pecado y la injusticia, reflejando su santidad y su deseo de restaurar lo que ha sido corrompido. Aunque los seres humanos experimentamos ira ante la injusticia, la ira de Dios es siempre perfecta y está enmarcada por su amor y su propósito redentor. Estos atributos que estaremos viendo en los próximos episodios nos llevan a otro concepto teológico importante: la inmanencia. Esto quiere decir que Dios está cercano a su creación, no como un mero espectador, sino como alguien que desea tener una relación con sus criaturas. El mayor ejemplo de esto es Jesús. Siendo hijo de Dios, decidió habitar entre nosotros y tener comunión con nosotros. Este tema nos da equilibrio para evitar ver a Dios como alguien lejano de su creación que solo quiere tu lealtad,
La imagen que fue compartida a nosotros nos hace acercarnos con confianza, sabiendo que podemos tener una relación con Él. Ya con todo esto, vámonos de una vez con La ortopraxis. Sé que esto puede ser abrumador. Tantos términos pueden marear, pero son importantes porque nos permiten conocer a Dios y disfrutar de Él. Además, conocer la verdad de Dios nos hace libres. Entonces, tomando en cuenta este breve repaso, te daré 2 praxis que te permitirán llevar tu estudio a tu vida diaria. Praxis número 1. Admiraré y confiaré en los atributos que Dios no me ha dado. Entender esto nos librará de hacer afirmaciones peligrosas o empezar a hacer cosas que la Biblia no enseña. Cosas como declarar que una enfermedad desaparecerá, profetizar sobre un evento particular o incluso afirmar que Dios dice algo que en realidad nunca dijo. Son solo algunos ejemplos. También nos librará de creer locuras que eran incluso absurdas para los primeros cristianos en los tiempos de los apóstoles. Algo así como sucesiones apostólicas con autoridad para hacer milagros y prodigios, el que nosotros seamos dioses, el crear realidades con tan solo decretarlas, entre otras. Meditar en estos atributos es algo que suelo hacer en mis oraciones y en mi vida diaria. Esto me ha dado la bendición de poder aferrarme a Él en momentos de angustia e incertidumbre. Porque la reflexión constante del carácter perfecto de Dios en aquello que no me ha transmitido y que aun con todo este conocimiento teológico no logro entender del todo, infunda a mi alma la paz que ninguna situación puede darme. Así que esto puede serte de mucho beneficio para tus tiempos de oración y cuando estés pasando por momentos difíciles en tu vida. Praxis número 2. Buscaré reflejar su imagen en los atributos que Él me compartió. A pesar de no tener un estudio muy profundo, con este pequeño resumen podrás comenzar a ver la imagen de Dios en todas las personas de tu alrededor. Por buenas, malas o peores que sean las personas en tu entorno, esto te ayudará a poder entablar conversaciones profundas con otros que los orillen, hablar acerca de Dios. Porque Dios ha puesto estas características en toda la humanidad para que ellos reflejen su gloria. Conocer estos atributos que Él nos ha comunicado nos llevará a tener un mayor compromiso por reflejar su carácter en todas las áreas de nuestras vidas. El trabajo, los estudios, tus amistades, tus redes sociales, tu iglesia local, tu familia, etc. Si la imagen de Dios puesta en ti ha sido restaurada por medio de la sangre de Jesús y estás siendo empoderado por su Espíritu Santo para reflejar esa imagen, no tendrás temor a lo que puedas vivir día con día. Confiarás en lo que hace que esas cualidades que Dios te ha dotado se verán con claridad a medida que tengas comunión con Él. Evitarás esforzarte en ti mismo para poder reflejar el carácter de Dios puesto en ti, porque el pecado siempre te hará creer que puedes hacerlo tú solo. En cambio, aquel que confía en Dios, incluso para honrarle, podrá vivir de manera plena, ya que su identidad está puesta en Él. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Estas son las palabras de Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Aquí Pablo les habla a los efesios para que vivan de manera diferente, que dejen de entregarse a lo que una vez se entregaron, sino que se vistan de Cristo.
para que esa imagen de Dios que fue distorsionada no solo sea restaurada, sino que dependa de Cristo. Ese llamado que Pablo le hace a la iglesia en Éfeso es el que hoy nos despide en este episodio, porque en Cristo no solo es restaurada la imagen de Dios en nosotros, sino que le devuelve el propósito por el que está ahí, glorificarle y disfrutar de Él. Así que hasta aquí otro episodio. Con ustedes, Obed González. Chao, chao. Gracias por escuchar este capítulo de Doxia Praxis, el podcast donde la doctrina y la vida diaria no están separados. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a más contenido como este: YouTube, TikTok y Facebook como Proyecto GC e Instagram como Guate Proyecto GC. Nos vemos en un próximo episodio. Gracia y paz a todos.